We've spoken about a conversation I had with a friend, Hemos estado hablando de unas conversaciones que yo tuve con una and I'm amiga not meaning to accuse my friend of anything, y no pretendo acusar a mi amiga de nada, but they're speaking of a lot of the questions that people have in the movement, pero ella habla de muchas de las preguntas que otras personas tienen en el movimiento. some are more outspoken with these views than others, Algunas de estas ideas son más habladas que otras, but most of them do not speak to me. pero la mayoría de la gente no me habla, no me lo dice a mí Instead, it comes directamente, through other people sino que esos pensamientos acaban llegando por parte or de it's otras shared personas on chat groups. o porque los comparten en algunos foros, sea So I'm WhatsApp, addressing etc. not just their conclusions, Entonces, no solamente las conclusiones, but the whole train of thought. sino que toda la línea de pensamiento que está detrás de estas ideas. Now, my sister has questions. Y yo quisiera decir que yo sé que la hermana de quien She's hablo framed some of this as a question. tiene varias preguntas, porque estas sugerencias But que ella most of tiene it, las hace en forma de She's pregunta. just stating what she believes, Pero en realidad, en la mayoría de las veces, challenging me to prove her incorrect. ella lo que está tratando es de presentar su idea y que So yo I don't really intente believe it's a demostrar que ella está, question. ella está And incorrecta. she's starting from two premises I don't agree with. Entonces, yo no concuerdo con dos puntos específicos que ella hace en sus sugerencias o Don't preguntas. agree with them Y no concuerdo con ellas because they go directly against what we see in lines. porque ellas van directamente en contra de lo que The nosotros first vemos en las point líneas. that we addressed El primer punto que ya hemos abordado was her concept that Christ creates a system to reflect that of the world. era aquella idea de que Cristo crea un sistema para poder reflejar To win the algo world. parecido al mundo y así ganar al It's mundo. demonstrated how that's incorrect. Y acabamos de demostrar cómo eso es incorrecto. The other premise is the following. Y la otra premisa era la siguiente, In a time period of scattering, que en el tiempo de dispersión, God's people have rules and reforms el pueblo de Dios tiene reglas y reformas to keep everything stable. para mantener todo estable. Then when you come into a time period of gathering, Luego, cuando se llega a un periodo de tiempo God's people have to reflect His character. de reunión, el pueblo de Dios tiene que reflejar su carácter. So those reforms change, Por lo tanto, aquellas reformas cambian and now we no longer have morality, now we have prophecy. y ahora ya no tenemos moralidad, sino de repente pasamos para And profecía. now, because it's a gathering time, Y entonces, como estamos en un tiempo de reunión, it's in the gathering that we start to reflect. God has to set up a system reflective of the world. siempre es allí cuando supuestamente Dios tiene que levantar un sistema entre nosotros So que that the refleje al two mundo. concepts are closely linked. Así que los dos puntos que acabo de mencionar, con los cuales no concuerdo, están relacionados. First concept, El primero, God will, through different dispensations, de que Dios, a través de diferentes dispensaciones, sets up a movement siempre levantó un that movimiento can reflect the world que reflejase al mundo to win the world. y así ganarlo. The second premise, Y la segunda premisa, we have rules in a scattering time, de que tenemos algunas reglas en un tiempo de dispersión, but this change in God's people pero esta mudanza en el pueblo de Dios occurs in a gathering time, ocurre en el tiempo de reunión. which is why, going back to our own concepts, Por lo cual, cuando vamos a los conceptos que ella misma explica, something like the Sabbath, algo como el sábado, por ejemplo, it's good to have those rules in a scattering time. es bueno tener las reglas y los principios en un tiempo de But when you come to a dispersión, gathering, pero cuando ya llegas al tiempo de reunión, what's the purpose of these rules or reforms? la pregunta que ella hace, bueno, ¿qué propósito tienen ahora todas estas reglas? When they just prevent us from reflecting the world. Cuando ellas hoy en día lo único que nos hace es impedirnos And it's ganar clear al that our mundo. Sunday law test Pero es claro que la prueba de la ley dominical, was about equality. sabemos que es una prueba hoy sobre la igualdad. We know that at Daniel 11:41, Sabemos que Daniel 11:41, the test will have
that similar concept, equality. La prueba va a tener ese concepto, el asunto de igualdad va a estar allí. And how can we bring to people any other test than what God has ordained? Y por tanto ella pregunta, ¿cómo le podemos dar otra prueba a esas personas del mundo diferente The chief junto subject con of aquella que él attack mismo being ya acaba our de vows. decidir? Y yo quisiera decirte que eso es básicamente un ataque a los votos bautismales. So I believe we've proven the first concept incorrect. Así que yo espero que ya hayamos conseguido probar que el primer concepto estaba equivocado. That whole concept of reflecting the world. Ese concepto de que supuestamente nosotros tenemos que reflejar al mundo para ganarlo. God does not create a counterfeit system, Satan does. No es Dios quien crea sistemas de falsificación para parecerse a Satanás. Therefore, Satanás es anything quien in lo the hace. world Por lo tanto, todo lo que está en el mundo that seems similar que pueda parecer semejante a lo to de God's Dios people, o al pueblo de Dios, they reflect us. son ellos los que nos están intentando reflejar o están intentando parecerse a We don't nosotros. reflect them. Nosotros no lo hacemos. We don't change to fit them. Nosotros no cambiamos para poder alimentarlos a ellos They may change to fit us. o para encajar con ellos. Son ellos los que tienen que That's a cambiar para encajar one-sided con nosotros. transaction. Y esa es una parte de la transacción. The second point. Ahora, el segundo punto. In a time period of scattering, En un tiempo de dispersión, you have to have all these firm rules and reforms. se tiene que tener todas estas regulaciones y principios, como dijo ella. Y yo le pregunté un ejemplo. Le pregunté que me Over an dijera un hour and a half ejemplo. conversation, En una conversación de hora y media, I'm still waiting on my one example. todavía estoy esperando aquel ejemplo. You can give multiple examples where that is not correct. Tal vez podrías dar muchos ejemplos, pero que no son correctos. Come to the captivity in Egypt. Hablando del cautiverio en Egipto, por ejemplo. In the captivity, En el cautiverio, are they keeping all the rules and reforms? ¿será que Israel está guardando las reformas? No. No. In the scattering, in the captivity, Así que en el mismísimo they are not cautiverio, keeping. o sea, la dispersión, ellos no estaban guardando sus principios y God takes reformas. them out of Egypt, Ahora, cuando Dios los saca de and all Egipto, of a sudden, de repente you have to dress a certain way, tienes que empezar a vestirte de cierta forma, you have to eat a certain way, tienes que comer de cierta forma, you have to practice one uniform system of worship, tienes que practicar un sistema de oración you único have to keep the Sabbath. y tienes que guardar el sábado. Rules come in. Vinieron reglas con ese In momento. fact, those rules seem so severe to them Y de hecho, aquellas reglas parecían ser tan severas para los israelitas many of them missed the scattering time. que muchos de ellos perdieron el periodo de They want to dispersión. go back into captivity to Egypt Muchos de ellos querían volver al tiempo de cautiverio because in Egypt they felt they had more freedom. porque sentían que en Egipto tenían más libertad. They could eat what they wanted. Podían comer cuanto querían, They had their leeks, their onions, their meat. podrían comer sus carnes y las cebollas de Egipto. They didn't have these uncomfortable reforms. No tenían todas estas reformas Second incómodas, según ellos. 1260 years. Ahora, otro ejemplo, los 1260 años. Now the model my sister presented Quiero decir que el modelo que mi hermana había presentado is for scattering time. era el asunto del sábado que llegó en un periodo de dispersión. I know I'm oversimplifying her words. Y yo sé que estoy simplificando de más Gathering sus time is for palabras, freedom. pero el tiempo de reunión es para libertad, según Because ella, freedom is God's character. porque libertad es el carácter de Dios. If you follow that logic, Si sigues esa lógica, you would say in the 1260, tú podrías decir que los 1260 it's all about reforms, es todo un periodo de reformas, rules, Sabbath keeping. reglas, guarda del And then the sábado, Millerites, y de repente los they're mileritas, going to reflect the world. como tienen que reflejar al mundo, Those identifiable aspects of Christianity, of Adventism, entonces todos aquellos aspectos que identifican al cristianismo o al adventismo become no longer relevant. ya dejan de ser relevantes o deberían dejar de ser relevantes en el tiempo milerita. But we know that's not the story. Pero sabemos que así no aconteció la historia.
In the 1260, En los 1260, they eat what they want. ellos comen lo que, There's no lo que prophet to quieren. tell them otherwise. No hay ningún profeta que les diga algo diferente. There's no prophet to say you won't eat meat. No hay ningún profeta que les diga no comas carne. They'll dress how they want. Se vestían como querían. There's no prophet to say you will not wear that. No hay profeta que les dijera que no había que vestirse de cierta forma. They don't keep the Sabbath. No guardan el sábado. They do not have a structured set of rules, of reforms. Y no tienen unas So on líneas those two witnesses- y una cierta cantidad de reformas y reglas que los regulen. There's a problem with her other premise. Entonces, ya sabemos que hay un problema con su segunda premisa. So that aside, Dejando eso a un lado por un momento, we discussed their concept of the harvest. hemos estado discutiendo el concepto de la cosecha. One test, Una prueba, equality. igualdad. You pass that test, Si pasas esa prueba, you have passed the test of the Sunday law. habrás pasado la prueba de la ley dominical. Pass the test equals saved. Entonces, tendríamos que decir entonces que pasar la prueba es igual a ser No salvo. other man-made rule can be given to them. Entonces ya no puede venir ninguna otra regla de Using hombres their words. que te salve. Eso es usando las palabras de las suposiciones de algunas They're called personas. man-made tests. Lo que algunas personas quieren llamar pruebas hechas por They're applying to hombre. every test Que de hecho ellos dicen that que isn't the singular test of the dispensation. para ellos cualquier prueba que no sea la prueba de la dispensación, que es la ley dominical o la igualdad, serían pruebas de hombre. So you pass equality, you're saved. Así que la premisa de ellos es, si pasas la prueba de la igualdad, ya puedes ser salvo. Conservatives have already failed. Los conservadores ya se pierden, They're lost. ellos ya The están liberals have perdidos. passed. Los liberales por ahora han pasado y pasarán, por lo tanto son this salvos. morning's presentation Por lo tanto, la presentación anterior la pasamos to one key liberal. hablando de un liberal específico, el Papa. When you follow their train of thought, Porque si sigues esa línea de pensamiento que estábamos hablando, el Papa, you see everything Pope Francis is fighting for. verás que todo aquello por lo cual él lucha y pelea, You understand why these same people entenderás cómo es que estas mismas personas are saying Pope Francis is anathema. dicen que el Papa Francisco es un etineo. And they're wording it like a question. Y algunas personas lo quieren poner como si fuese una pregunta. Maybe Pope Francis will be anathema. ¿Será que el Papa Francisco será un etineo? It sounds innocent, Y suena inocente. but they're thinking behind it. Pero hay un pensamiento que está detrás. The concepts they're pushing Porque estas personas tienen un concepto que quieren poner hacia el frente. Y son conceptos erróneos, peligrosos. No son inocentes. And if you think September last year was life and death, Y si tú piensas de que septiembre del año pasado fue vida o muerte, lo que the vivimos, movement being challenged now, it's a life and death issue. nosotros hoy también estamos pasando por un periodo donde hay una prueba de vida o So I'm muerte. going to put over here Así que quiero one poner of these justo aquí liberals que hay uno de estos liberales. is Pope Francis. O sea, de entre esos liberales está el Papa But Francisco. what he believes, El problema es que lo que cree, no. lo que él cree, ustedes ya saben, Is it true liberality ¿será que él cree en una libertad verdadera? or is it counterfeit liberalism? ¿O es un liberalismo falsificado? Because now you have a problem. Porque allí encontrarás un problema. So we'll come back to the line of the Nethinims, Así que volviendo a la línea de los netineos aquí, which we've lined up with the reform line of the priests. la cual de hecho habíamos alineado con la línea de reforma de los sacerdotes. The line of the priests La línea de los sacerdotes aquí marks the rising up of the first angel at the time of the end. marca el levantamiento del primer ángel en el tiempo del fin. The first angel rises up, El primer ángel se levanta, Elder Jeff Pippinger, o sea, el anciano Pippinger,
2014, 2014, their first angel rises up, el primer ángel de ellos se levanta también, Michael Moore. Michael Moore. What's always the problem with the first angel? Pero ¿cuál es el problema que siempre tiene el primer ángel? They don't understand the nature of the kingdom. Él no entiende la naturaleza del reino. Elder Jeff is going to lead this movement El anciano Jeff va a dirigir a este movimiento from 1989 de 1989 to 2014. a 2014. And then in 2014, leadership changes, Y luego en 2014 cambia la dirigencia and you see this second set of leaders. y ves que llega omukulembeze omulala el segundo Elder líder. Jeff to Elder Parminder. O sea, Jeff ng'akyuka se pasa la dirigencia del So anciano when Jeff you a come to the Parminder. line of the Nethinims, Al ir a la línea de los netineos, they must follow the same pattern. ellos tienen que seguir el mismo patrón. When we come to 2021, Cuando lleguemos a 2021, again, their Sunday law waymark, their middle waymark, que es de nuevo el hito de la ley dominical de ellos, el there hito must be a del medio, transition in leadership. ellos van a sufrir una transición en dirigencia también. Elder Jeff is the first angel, Michael Moore is the first angel. El anciano Jeff, el primer ángel, omukulembeze asooka Michael Moore, el primer ángel de ellos. Michael Moore ye malayika asooka This movement of Nethinims Este movimiento de netineos is going to experience a transition of leadership van a experimentar una transición de dirigencia omu okudda ku mulala in 2021. en 2021. Will they know it? ¿Será que ellos se van a enterar cuando ocurra? No, No se enterarán. we didn't know it. Nosotros tampoco lo sabíamos. It's built into the reform line. Simplemente lo entendemos por causa de la línea de We reforma. took time, they will take time. A nosotros nos tomó tiempo entender el cambio de dirigencia, para ellos también. So who takes over leadership Así que, ¿quién tomará la dirigencia de los of the netineos? Nethinims? obwaba Nathaniel You know that when we get down to this history, Ustedes ya saben que cuando lleguemos al periodo de la ley there's a dominical, group of people, habrá un grupo de personas, this movement, o sea, este movimiento, we're speaking to the Nethinims, que vamos a estar predicándole a los netineos we're telling them, y diciéndoles: you are in Babylon. te encuentras en You are in Babilonia, captivity to Babylon. estás en cautiverio a Babilonia, You have not come out. no has salido de You Babilonia, need to leave Babylon and join this movement. tienes que salir de Babilonia y unirte al movimiento. So who's telling them where to go and what to do? Así que, ¿quién es el que les dice a ellos a dónde ir, de dónde salir y cómo hacerlo? We are. Somos nosotros. This movement El movimiento becomes the leadership of the Nethinims será la dirigencia de los netineos b'abensi in 2021, en 2021, 18 months' time. que nos faltan más de que unos 18 meses. And you know that that's going to continue all the way to the close of Y probation. ustedes saben que todo eso va a continuar así, o sea, nosotros seremos la dirigencia de ellos hasta el cierre del tiempo de la gracia. So whatever Michael Moore has to teach them, Así que cualquiera no importa lo que sea que Michael Moore les esté enseñando a ellos, 18. a él nada más le quedan un año y poco para He enseñarlo. has about a year, Él tiene, vamos a decirlo, un a año, year and a half vamos a decir un año y medio, of leading this group. para ser el dirigente de este grupo. And then it's going to transition from one to the other. Pero luego va a acontecer una transición From these leaders, Michael Moore, AOC, de estos líderes, Michael Moore, Alexandria Ocasio-Cortez, to this movement. a este movimiento después. Tienen que ser los líderes. Tenemos que ser. bugakyuka budde ku mugendo What is it that Michael Moore doesn't understand about the kingdom? Y yo quiero preguntar, ¿qué es aquello que Michael Moore no entiende acerca de la naturaleza del reino? What's the problem? What is it about the kingdom that the first angel doesn't ¿Qué understand? ocurre con respecto al reino que el primer ángel nunca entiende? Geography. El problema de geografía. It's all about geography. Siempre es un problema geográfico. William Miller Con Miller fue así. thought the sanctuary Pensaba que el santuario ekifo ekitukuvu was where? quedaba ¿dónde? gamba ekifo ekisinga obutukuvu kiriwo The earth. Aquí en la tierra. Elder Jeff El anciano Jeff, thought this movement él pensaba que este movimiento was a conservative American movement. era un movimiento americano-estadounidense conservador, no mundial, That would ever be led que nunca sería dirigido by quoting him
y voy a citarlo como las palabras que él dijo, European socialists. él nunca esperó que este movimiento fuese dirigido por europeos socialistas. It was a movement focused and ran in America. Para él el movimiento era solamente dirigido y liderado desde Estados Unidos. Así que él tenía un problema de nacionalismo. Él tiene un problema de nacionalismo. Which is all about geography. Y eso es un asunto geográfico. yali alowooza abayuropu bagenda okuba nga bakulembera omugendo guno. So Michael Moore, Michael Moore, people have lifted him up in this time period. hay personas que lo han levantado alto a él en esta The historia, whole movement of the Nethinims, y el movimiento entero de los netineos, as if they have everything understood. Abalinga aba la gente, hay veces que la gente cree que ellos tienen todo comprendido, What's que son his perfectos. problem with geography? Pero ¿qué problema de geografía como primer ángel Michael Moore tiene? Where does his kingdom exist? ¿Dónde queda el reino de Michael Moore? Earth. Aquí en la tierra. Where does our kingdom exist? ¿En dónde queda nuestro reino? Heaven. En el cielo. So Michael Moore's problem, Así que el problema de Michael he's Moore leading a movement es que él está dirigiendo un movimiento okulembera omugendo to set up a kingdom where? para levantar un reino ¿dónde? wa ku nsi. On this earth. En la tierra. So the part of his message that is incorrect Así que la parte del mensaje de Michael Moore que es incorrecta is all about his incorrect model of geography. es todo sobre este modelo erróneo que él tiene de geografía, de dónde él quiere que sea el reino. It seems like I think for some people it seems like a small point, Yo creo que para algunas personas puede parecer que sea un punto pequeño, but it makes a massive amount of difference. pero eso crea una You diferencia have to be excepcional. Christian Tienes que ser cristiano to follow any reforms, Okugoberera para seguir las reformas, any rules, las reglas. amateeka to be part of this earthly kingdom. ¿Será que necesitas ser cristiano para ser parte del reino de la tierra que Michael Moore quiere levantar? ogw'oku nsi kuno. No. No necesitas ser cristiano para ese reino. People that are following this train of thought, Las personas que creen en este tipo de ideas, some have gone so far algunos han llegado tan as lejos to say there is no heaven. hasta decir de que de hecho no existe el cielo, Just a parable de que todo era una parábola, Liringa lugero to try and describe what's going to happen on earth. que describe qué es lo que realmente acabará And ocurriendo en la heaven will tierra. be this earthly utopia. Y la tierra será esta utopía terrenal. nsi kuno. Where O sea, el this cielo whole será la utopía disagreement has terrenal. begun. Era utakwata Así que todo este montón de desacuerdos han Is where comenzado. people have seen these people doing the plowing, the world, Han comenzado porque las personas han observado a los grupos que hacen and they've put them el on a arado pedestal, de los netineos y los han terminado colocando en un pedestal, said they understand equality diciendo, ellos entienden la igualdad nonkano and freedom, y entienden la verdad y la libertad. and we don't. era ffe Somos nosotros So los they que are no. 100% correct in their message, Entonces ellos dicen, son ellos los que tienen el mensaje 100% correcto. and this movement is half right and half wrong. Pero es este movimiento el que está mitad correcto y mitad I incorrecto. took my friend to the line of Christ. Yo le llevé a mi amiga a la línea de Cristo, por I cierto, asked her, y le is pregunté, Christ half right and half wrong? ¿será que Cristo estaba mitad errado y mitad? The second angel in the Correcto. history of success. El segundo ángel en una historia She de éxito. refused to accept yagaana Y ella se rehusó a that aceptar he represents the leadership in that time period de que Jesús representa la dirigencia de ese periodo okugendo kwa kristo mu ekyo ekiseera that his message represents the message of the movement in that time period, y que el mensaje de Cristo representa el mensaje del movimiento de aquella línea, which takes us right back to April last year. que nos lleva hasta abril del año Half right, pasado, half wrong. el mensaje de mitad correcto y mitad incorrecto. They're using the same logic, bakozesa obwongo Jeff usó la lógica de mitad correcto e divorced from incorrecto, reform lines, algo que estaba completamente divorciado de las líneas de reforma, okusobola okuva ku reform lines that Elder Jeff began using. las mismas cosas que Jeff usó So Michael Moore does not están siendo usadas understand por the los nature que of the hoy kingdom. kati Michael Moore tategeera no entienden el asunto de los netineos. Así que Michael Moore no comprende la That starts to naturaleza del change reino. the requirements of being part of this kingdom. Y hacer eso comienza a cambiar los requerimientos para ser parte de este reino. It starts changing your priorities. Creer eso empieza a cambiar tus prioridades.
People are confused on this issue. Y las personas empiezan a confundirse. olw'ensonga eno Stop watching schools and camp meetings ne balekerawo Paran de estudiar el mensaje y de estudiar los campestres y las and they're presentaciones en focused on internet. his effort era nga Y empiezan a enfocarse solamente en él, kitunuulira Michael Mockati en los to netineos, fix the world. okusobola para poder ellos encajar más con el mundo y parecerse más al mundo. Like that's going to do any good. Como que si eso fuese a hacer algún bien. They're focusing Ellos se están enfocando tebagezaako otunuulira on earthly issues. en asuntos terrenales. Give an example. Les doy un ejemplo. Climate change. La mudanza climática. Is climate change real? ¿Será que el cambio climático es algo real? Sí lo es. Do you care? ¿Será que te importa? mufaayo obudde bukyuka You care? I don't care. ¿A ti te importa? Porque a mí no. sifaayo I don't care. De hecho, no me importa. This earth is not my home. Esta tierra no es mi casa. This earth is not my kingdom. Esta tierra no es mi reino. This earth will burn Esta tierra se quemará before the sea starts overflowing cities. antes de que los mares comiencen a inundar el mundo. kuyiika ku nsi I care about the present impact, Me importa sí el impacto presente. kiva mu climate change the 1 billion animals that just died in Australia. El billón o los 1.000 millones de animales que murieron en Australia recientemente. Because climate change just destroyed our country. Porque el cambio climático destruyó mi país. yakoze kwe kwokya ebisolo era eno n'obutonde But it is not the focus of my message. Pero ese no es el enfoque de mi mensaje. message yange obubaka bwange tebukisibwa ekitunuulira I'm not going to start sailing in a boat, No voy a comenzar a salir en un not barco flying. y dejar de volar en aviones. Not going to do that. Yo no voy a hacer eso. Because our whole focus kubanga Porque nuestro enfoque entero is about the need to set up a kingdom es la necesidad de levantar un reino bwakabaka in heaven. en el cielo. bwakabaka mu ggulu This earth kati Esta is tierra about to be destroyed. enaatera está a punto de ser We destruida. want people to join us, Y queremos que las personas se nos but junten. if they join us, Pero si se juntan a they need nosotros, to realize tendrán que darse there cuenta will be no earthly de que kingdom. no habrá reino terrenal. kugenda kubeera ku nsi There is a present impact of climate change. Hay un impacto presente, obviamente, respecto al cambio climático. I have sympathy for those suffering. Y tengo simpatía por aquellos que sufren. bonna It's very important we don't believe in conspiracy Es theories. muy importante que no creamos en teorías de conspiración. But however subtle, Pero sin importar cuán sutil sea, do not let that draw your attention no permitas que eso termine desviando tu atención from the kingdom this movement is setting up del reino que este movimiento Bwakabaka bwa Katonda va a levantar bwe bwogera oba bwe o está bulaga. levantando. to the earthly utopia of Michael Moore. Para que empieces a creer de repente en la utopía terrenal de Michael Moore. So when you change our understanding Kati bw'okyusa Entonces, cuando cambias tu comprensión of the location of the kingdom, obwakabaka wa de la localidad del reino, changes everything. kikyusa buli eso cambia todo. I want to quote Voy a citar kubaako kooti gye nsoma from a news article de un artículo by The Guardian. de periódico, del periódico El Guardián. Está en inglés. The Guardian. Michael The Moore Guardian. Michael Moore is being interviewed by Fox News, Michael Moore lo entrevistó Fox News. Sean Hannity. Sean Hannity lo entrevistó. Sean Hannity talks to Michael Moore, Y este says, personaje, admit it, este periodista de Fox News, entrevistó a Michael Moore y you're an Michael Moore, unapologetic socialist. y parece que Michael Moore supuestamente And Michael admitió Moore ser, says, Michael Moore n'amugamba no, nedda I'm an unapologetic Christian. él dijo que no era un mukristaayo anapologético cristiano, dijo que era un anapologético cristiano y que creía en What Jesús. Jesus taught. Y dice Michael Moore, yo creo en lo que Jesús enseñó. Y John Hannity, el de Fox News, le dice, So do I. yo también creo.
Michael Moore then becomes specific. Y luego Michael Moore se puso más específico n'afuna ensonga kwanywereza He says to Hannity, y le dice a Hannity, "You're a Catholic." nti gw'oli tú eres católico. mukatuliki Hannity agrees. Y Hannity dijo, sí, I'm soy Catholic. católico. nti ndi mukatuliki Michael Moore Y Michael Moore le is dice, also a Catholic. naye es también un católico. Moore asks Hannity Y luego Michael Moore le pregunta a Hannity to tell him the subject of last Sunday's sermon. que le dijera cuál fue el tema del sermón del último domingo. The theme that the Catholic Church had used. El tema que la Iglesia Católica habló ese domingo. kanisa y'abakatuliki gwe gwali lukozeseza sabbiiti Sean Ha- Sunday yali ewedde Sean Hannity is embarrassed Y Hannity se quedó todo avergonzado because he doesn't know. porque no sabía. And Michael Moore reminds him Y Michael Moore le recordó in the Catholic Church last Sunday, de que en la Iglesia Católica el the domingo theme pasado was about how hard it is for a rich man to go to heaven. fue el tema de cuán difícil es para los ricos ir al cielo, le dice Michael Moore. tekiri ekisibu omukagga okuyingira obwakabaka bwe Sean Hannity is Catholic. Hannity es católico, Steve Bannon is Catholic. Steve Bannon es católico, But they follow pero ellos siguen Benedict. a Benedicto, bagoberera benedict That's why they're conservative, por eso son conservadores kange in complete agreement and union with Protestantism. y tienen completa unión y concordancia con el protestantismo. wakanya Michael Moore is a firm Catholic. michael Michael Moore es un católico muy But he's a firme, disciple of who? pero es discípulo de quién? Francis. Del Papa Francisco. So September and October Así que en septiembre octubre del año pasado, 2018, no, del 2018, he formalizes his message. sabemos que Michael Moore formalizó su mensaje, kabwe mu ngeri etegeerekeka Then he visits the Vatican in Rome. luego visitó al Vaticano en He Roma meets with Pope Francis y se encontró con el Papa Francisco francis and receives a warm reception. era y recibió una recepción cálida. And Michael Moore michael mo says, Pope Francis says to Michael Moore, Y el Papa Francisco le termina diciendo a Michael Moore, you pray for me. Michael, ora por mí. papa francis n'agamba michael mo nsabira Wasn't sure if you're talking to me or to Don't understand. Se confundieron en la traducción. Pope Francis says to Michael Moore, El Papa Francisco le dice a Michael Moore, pray for me. ora por mí. Michael Moore says, Y Michael Moore le dice, then you pray for me. entonces tú ora por mí. And Francis says, Y Francisco le dice, no, no, you just keep making your documentaries. no, tú por favor continúa. No, Michael Moore le dice, entonces yo también voy a orar por ti. Y Keep doing that good job you're el doing. Papa le dice, no, continúa haciendo los documentales. Pope Francis knows Michael Moore and all that he does. Así que Francisco sabe qué es lo que hace Michael Moore y a qué se Right at the dedica. formalization of the message, Y eso aconteció allá en la formalización del mensaje. they are in union. Ellos estaban en unión. So when you get down to this history, Así que cuando llegues a esta historia de wansi aquí, wano you have the rise of the papacy, tenemos el levantamiento del papado. you have Pope Francis Tenemos el Papa Francisco and Michael Moore. ne michael y el Papa Francisco y a Michael Moore. When we come down to the history of our calling out, Cuando nosotros llegamos a nuestro propio periodo de nuestro llamado, que fue la you know lluvia this line tardía, is the separation of the stone from the mountain. ustedes saben que nuestras líneas de la iglesia es la separación de la piedra de la montaña. This movement from Adventism. O sea, nuestro movimiento separándose del adventismo. This is the separation of the wheat Pero aquí abajo estamos hablando de la línea del mundo, la separación del trigo, eŋŋaano from the statue. de la estatua, okuva mu kibumbe Statue of Daniel 2. la estatua de Daniel 2. eyokubiri But when you come down to the dispensation of the calling out, Así que cuando llegas a la dispensación del llamado para salir ekyokuyita de los the netineos, split happens inside the movement. tiene que acontecer una separación dentro del mismísimo movimiento de los netineos. Conservatives are long gone. Ya sabemos que los conservadores no son parte del movimiento de los netineos. enze Their structure, La estructura ya se fue. n'ababakulembera the mountain is long gone. La montaña ya fue dejada atrás. n'olusozi nga nalwo lugenze The threat is inside. Ahora el problema se encuentra adentro. The threat in our calling out Nuestro llamado a salir de la iglesia fue mucho antes, pero el llamado a salir en la lluvia tardía era dejar de seguir al primer líder
y creer en el nuevo or the líder. first angel. oba ogenda O goberera creer en el segundo ángel o en That's el what primero. divided the movement. Eso fue lo que acabó dividiendo al movimiento. So for the Nethinims, Por lo tanto, de los netineos será igual. ab'ensi in their calling out, Cuando ellos sean llamados a the salir Sunday law history, en la historia de la ley dominical, do they want to follow the new leadership ¿será que ellos van a seguir a la nueva dirigencia or the first angel? oba o al primer ángel? malayika asooka The danger is internal. El problema, el peligro They será must interno. choose Tendrán que elegir okulondako between this movement entre este movimiento omugendo and Michael Moore, y Michael Moore, because Michael Moore porque Michael Moore will choose the counterfeit. va a escoger a la falsificación, al Papa Francisco. abakoppa He already has. Él ya ha escogido al Papa Francisco. akwatagana n'abakoppi This shaking nti okunyenyesebwa kuno Este zarandeo que hubo en nuestro and tiempo the new leadership ne fue n'obukulembeze obwo en aceptar al nuevo líder, al cambio de dirigencia, kuli between the first angel pero también lo será para los netineos el zarandeo de ellos. omugendo omupya wa n'obukulembeze Será la separación entre el primer ángel asooka y la nueva dirigencia. Y ese primer ángel, with Pope hoy en Francis and día, the counterfeit. ya está en completa unión con el Papa Francisco. So if someone con wants la to be falsificación. a Nethinim, Así que si alguien quiere llegar a ser un netineo, obwensi anunulibwa if someone wants to become part of God's kingdom si alguien quiere llegar a ser parte del reino de Dios mu kitundu ky'omugendo and they're on this reform line, era nga y se encuentran en esta línea de their reforma, choice is not conservative la opción que ellos tienen no es ser conservadores, obviamente, versus liberals. o sea, conservadores versus liberales. The dangerous choice Ahora, la opción peligrosa será is between two groups entre dos that grupos both identify as liberals. entre dos grupos que ambos se identifican como liberales, This movement or the papacy. este movimiento o el papado. It starts to change our understanding Eso comienza a cambiar nuestra of the comprensión threat in the Sunday law de history. cuál será la amenaza en el periodo de la ley dominical. So those coming with these understandings, Así que todos aquellos que están llegando a este tipo de if they ideas, follow that logic, si ellos siguen esa lógica all people have to do is accept equality. de creer de que lo único que las personas necesitarán hacer en el final del mundo es entender el mensaje They de have to igualdad, reject that whole model. van a tener que rechazar el modelo entero. enkola eno yonna The lines of the counterfeit, Tendrán que rechazar las líneas de la the falsificación, changes of leadership, las líneas de cambio de dirigencia, kukyuka the fact Michael Moore Michael Moore will not be part of this movement. nti porque Michael Moore no será parte de nuestro movimiento. ekigendo guno They're already saying I'm practicing predestination. Hay gente que cree que yo estoy haciendo predestinación cuando digo que Moore no va a ser parte del movimiento, Just by saying that, solamente por decir de que él no será parte de nuestro movimiento. Yo no estoy. I'm doing line upon line. Yo lo que estoy haciendo es línea sobre línea, ngoberera layini Line upon line línea sobre línea, ngoberera layini shows that he won't. muestra de que él no, Michael Moore He's already working with the counterfeit. de que él ya está trabajando con la falsificación hace tiempo. So what will make people choose us over the papacy? Así que, ¿qué hará que las personas nos escojan a nosotros en lugar del papado? It has to be more than this. kirina okuba Tiene que haber algo más que el mensaje de igualdad. ngako kumwenkanonkano Can't be just equality. No puede ser simplemente un mensaje de igualdad el que vamos a dar. Want to come back to the history of Christ. Volviendo aquí a la línea de Cristo, His experience in the wilderness. la experiencia en el desierto, engeri gyafunamu experience mu ddungu In the wilderness, en el desierto, ddungu he's going to face 3 tests. agenda él va a enfrentar 3 pruebas. ebigezo bya mirundi esatu These are the tests Estas son las pruebas we understand we are going through right now. que entendemos estar experimentando en este tiempo. bulungi nti esaawa zino gye tulimu kuyitamu If you're going to read these in inspiration, Si quieres leer estas en la inspiración, mwewo bunnabbi you'll find them in 2 Gospels, ustedes las encontrarán en 2 evangelios. Mark and Luke. Marcos, Sorry, Matthew and Luke. disculpe, Mateos y Lucas. mu matayo ne makko Matthew or Luke. matayo ¿En Mateos o Lucas? Read it from Matthew. kakisoma Pero vamos a leer de You Mateo. want to understand the correct order of the temptations. Si ustedes quieren ver el orden correcto
de las tentaciones, tienen que leer Luke Mateo, changes the order, porque Lucas cambia el orden, ebiso bino gye bijja but Ellen White clarifies what order those temptations came in. pero luego la hermana White, ella And it's the order given by explica Matthew. cuál fue el orden de las tentaciones en el deseo de todas las gentes, y es tal cual el orden que se encuentra en Mateo, yabyo nga bibiri mu matayo el orden de las tres tentaciones. So I'll record a couple of quotes. Ahora también quiero colocar aquí algunas citas. okotito mwewo obunabbi nnyingi CSA 32.6. CSA 32 No sé qué cita es esa. There might be a more original version. I haven't had time to go back through this. Tal vez hay una versión más original que yo pueda buscar, pero no tengo tiempo de revisar todas las citas. She says in this wilderness of temptation, agamba nti Y ella dice de que en el desierto de la tentación, muddungu the destiny of the human race was at stake. el destino de la raza humana estuvo en juego, Christ was then conqueror. pero Cristo consiguió la victoria. Then she jumps to, she's describing the Gethsemane period, Ella está describiendo el periodo del Getsemaní, de hecho, en la cita. and she says, now Satan had come for the last fearful Y struggle. dice, ahora Satanás volvió de nuevo para la última batalla con Cristo. So in both histories, Básicamente ella está comparando las dos the historias. destiny of the human race is at stake, Ella dice de que el destino de la humanidad estuvo en juego en ese momento, cuando Jesús peleó contra Satanás en esos dos because momentos, Satan has found en el desierto y en an avenue of Getsemaní. attack. Es cuando Satanás encontró momentos en los que pudo atacar a Cristo. We read CTR Habíamos leído otra cita, 192.4, 92 olupapula olunyiro olwokuna that's where she discusses the wilderness of temptation. awo es esa la cita donde ella discute el desierto de la tentación, Using the same language and references as the cross. discutiendo, usando el mismo lenguaje del periodo de la prueba de Cristo en la cruz y previo. La primera cita que ella dio no está en The español, first temptation. pero está en la pizarra, la pueden traducir. Esta segunda sí se encuentra Turn to Matthew chapter 4, en Cristo triunfante, la segunda que ella colocó, we can start from the beginning. y es la misma página, 190, Matthew chapter 4. la página 194.4 y punto Jesus is 5. led by the Spirit into the wilderness Jesús había sido guiado al desierto por el Espíritu, en Mateo to be dice, tempted of Satan. para ser tentado por Satanás. I want to remind us of Ellen White's description. Ya está leyendo la cita del Cristo triunfante. Cristo triunfante 194.4. nga nyongerako ku kino He'd gone into the wilderness Jesús había ido al desierto to consider his life work. para considerar la obra de su vida. Les estoy recordando de otra cita que yo había leído antes. Who he was Jesús estuvo en el desierto meditando de quién era Él como Cristo and what was required of y him, qué se requería de Él. gagisa what path he was about to follow. Qué senda era la que Él iba a recorrer y qué cosas iba a Satan hacer. used that opportunity Satanás usó esa oportunidad de ese tiempo embeera eno to try to turn him from his path. para tratar de desviarlo de su senda. He fasted 40 days and 40 Y nights, por 40 días y 40 noches Jesús estuvo and he was hungry. enjala emuluma ayunando y tenía hambre. Verse 3. Luego, verso 13 Mateo. And Satan came to him, Y Satanás vino a tentarlo. doesn't come looking like Satan, No parecía ser Satanás. he doesn't show himself. Dice Mateo 4:3, y vino el Saying, tentador. if you are the Son of God, Él parecía un ángel, de hecho. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, command that these stones be made bread. di que estas piedras se conviertan en pan. So the first temptation Así que la primera tentación de Jesús ekigezo ekisooka is stones kyusa amayinja es to bread. convertir piedras en pan. What do stones primarily represent in the Bible? ¿Qué representan las piedras en la Biblia principalmente? The world, El mundo, amayinja gategeeza nsi the people of the world. abantu las personas del mundo. What does bread mean? ¿Qué significa pan? It's life, Vida, the gospel. es el Evangelio. omugaati gutegeeza bulamu gutegeeza njiri So Jesus is weak. Así que Jesús estaba débil. I'll write message.
Voy a escribir We're more aquí familiar with that mensaje en vez de evangelio. definition. Estamos más familiarizados con el asunto del mensaje. Jesus is weak. Jesús está débil. He'd seen at the baptism evidences of who he was. En el bautismo, él ya había visto las evidencias de quién era él cuando Dios le habló desde el cielo. But after the baptism, Pero después del bautismo, he's fasting. Jesús se tuvo que ir There's a no food. ayunar. No There's no message. había comida, no había mensaje. After November 9, Después del 9 de noviembre, after 18 months of intense presenting, después de 18 meses de, this movement went quiet. de nosotros como We mensaje, had estar dando un finished mensaje tras the otro, message of the midnight cry, justo cuando terminó el mensaje del clamor de medianoche. and in that De quiet repente, period, el movimiento quedó en silencio. Quedamos en silencio, demostrando que había terminado el clamor de medianoche. people start to get hungry. Las personas comenzaron a sentir hambre en el And in that movimiento. hunger, Y en esa hambruna, they're looking for a message. las personas comenzaron a buscar por un Where do they mensaje. think they've learnt it from? ¿Y de dónde creen o Where dónde, do they think they've learnt it from? de dónde habrán sacado ese mensaje las personas que tenían From the hambre? world. Sacaron el mensaje del mundo. They need to teach us. Comenzaron a decir, es el mundo quien tiene que enseñarnos a They nosotros. understand equality. Son los netineos quienes entienden la igualdad. They understand freedom. Ellos entienden libertad. We don't. Nosotros no. They're correct. Ellos están en lo correcto. We're half right and half wrong. Nosotros estamos mitad incorrectos y mitad correctos. tuli bakyamu ekitundu. I hope you start to see how all of those points Yo espero que comiencen a ver cómo cada uno de esos puntos directly contradict our reform lines. contradicen directamente nuestra línea de reforma. Omulayini zaffe. History of success. Historia de éxito. Ebyafaayo by'omugendo omulamu. The Nethinims are half right and half Los wrong. netineos que están mitad correctos y mitad incorrectos. Batuufu ekitundu bakyamu. In our dispensation of the latter rain, En nuestra dispensación de la lluvia tardía, which is the message of Christ, que es de hecho el mensaje de Cristo, it's perfect. es un mensaje perfecto. Perfect. So the lines don't demonstrate that. Por lo tanto, las líneas no demuestran ese tipo But de people cosas. have this idea. Pero las personas tienen la idea, We have to algunas, learn from the world. de que tendremos que aprender del mundo, de los And they take netineos. the concepts from the world Y ese acto de tomar conceptos del mundo and start trying to force that into a message. y tratar de convertir esas ideas del mundo en un mensaje, And whether openly or subtly, y bien sea que lo hagan de forma abierta o sutilmente, there's always the same premise. siempre es la misma premisa. If you are who you say you are, Si tú crees ser quien dices if que you're eres, really the movement, si realmente eres el movimiento, you will accept our definition of freedom. entonces aceptarás nuestra definición de libertad. If you're really different to FFA, Si realmente crees que eres diferente a, you will a accept Futuro para Stone América, message. tú tienes que aceptar este mensaje de las piedras. If Elder Parminder Si la anciana Parminder and Elder Tess y la anciana are Tess really the leaders, son realmente los líderes, they will accept ellos aceptarán este mensaje, our message of liberalism and freedom nuestro mensaje de liberalismo y libertad, N'okubeera n'eddembe. as taught by the world. tal cual como lo enseñó el mundo. Which is why you see people posting images Que es la razón por la cual ustedes ven a personas of people from the world speaking, colocando fotos de personas del mundo hablando, like famous actors como actores famosos, por ejemplo, Nga bw'onalaba bakazannyikirizi abamanyikiddwa speaking about freedom hablando acerca de libertad. and then saying, Y luego dicen, so much wrong with this movement. hay tantas cosas equivocadas en este movimiento. If only we'd learn from the world. Hay personas que quieren aprender If del only we'd mundo. let the stones feed us. kubanga ffe tuteeka Creen que las piedras nos pueden What does alimentar. Christ say? Pero ¿de qué manera Cristo respondió? No. We'll not use our power No, nosotros no usaremos nuestro poder as this movement, como movimiento, as the 144,000, el poder de los 144.000, 1,000 to turn something that is not food para convertir algo que de hecho no es comida food, en comida, satisfy ourselves. solamente para satisfacernos a nosotros And mismos. Satan showed himself Y Satanás se mostró a sí mismo with one word, con una sola palabra, if. el condicional The sí. introduction of doubt
una introducción de una duda, that I see on chat rooms que es la que veo en los grupos de WhatsApp kiraga nti abuusabuusa y en otros lugares. more and more. Cada vez más, sí, mu kwongera eres tal The cosa. first angel equals the third angel. Esas ideas de que el primer ángel se parece al tercero. Seems innocent. Parece inocente decir eso. nga ekitalina nnyo musango What they're saying Pero lo que quieren decir con eso, is if you're so different si eres tan diferente al primer ángel, al anciano Jeff and those wicked conservative y todos Protestants, aquellos protestantes conservadores impíos, basita kange you will enact our definition of freedom. entonces tú aceptarás nuestra definición de libertad eranga eddembe You will remove yourself y from the vows. sacarás los votos que no concuerdan con ello. mu birayiro. The second test. La segunda prueba o tentación de Jesús. Verse 5. Verso 5. Olunyiro lwokutaano. Then the devil takes him into the holy city. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad Atwala ku kibuga ekinene He takes him to Jerusalem y lo puso sobre el pináculo del and templo sets him on the pinnacle of the temple n'amutwala n'amuteeka waggulu y lo colocó en el pináculo and del says, templo if you're the son of God, y le dijo, si eres el hijo de Dios, cast yourself down. échate abajo, So the second, porque escrito está. ekyokubiri Así que la segunda tentación what he's saying lo que le está diciendo Satanás is you can do something es que tú puedes hacer that algo, should normally hurt you. algo que tú sabes que normalmente Should te normally heriría. hurt you. ng'okimanyi bulungi kigenda kukukosa But if you're the son of God, Pero si eres el hijo de Dios, katonda he will not let you be hurt. Dios no te dejará que te hieras. kigenda okukulumya tekyakulumizza This is the sin of presumption. Esto aquí fue el pecado de la presunción. kibi ky'okuteebereza If you're the son of God, Si eres el hijo de Dios, bw'oba oli mwana wa katonda he shall give his angels charge over you. Él le dará a sus ángeles mandará a sus ángeles que te From the protejan fall, balyoke bakwate y te sostendrán in case what hurts you. para que no tropieces con qué. What would hurt you? ¿Qué es lo que te acabaría kulumizza hiriendo? Otra vez tenemos la piedra. amayinja gandikulumizza So you can put yourself knowingly in a situation Así que esta segunda tentación te dice de que tú te colocarás voluntariamente en una stones are situación going to hurt you, en la cual las piedras van a herirte. and God won't let them hurt you. Y Él te dice, no, Dios no dejará que te hiera. tajja galeka kulumya And what do the stones ¿Y represent? qué es lo que representan las piedras? tegeeza ki The world. El mundo de nuevo. So you can throw yourself at the stones Así que puedes lanzarte abajo a las as much as piedras you like. bwenga tantas veces como quieras, Can't hurt you. porque no te puede herir, dice Satanás. Application. La aplicación sería bw'osaamu kati The mindset la mentalidad ndowooza that Ellen White's instructions de que las instrucciones de la hermana White ayigiriza about music, sobre música, ku music what a strong beat does to your mind, que es lo que los fuertes sacudo, o sea, el what bajo the music of the fuerte, world does to your o qué es mind. lo que la música mundana le hace a tu mente. music w'ensi gyakosaamu obwongo bwo Is that dispensational? Pregunto, ¿será que eso es algo dispensacional, ese principio que ella enseña? ekyo kikyuka okuva mu kiseera nti kati ono music mu kiseera kino alumya naye mu kiseera kino talumya Did your mind suddenly change from her day to our day, ¿Será que nuestra mente cambió de los días de la hermana White al nuestro? where worldly music in her day didn't hurt? ¿Será que la música mundana de la época de ella no hacía daño si yali asobola okutataganya obwongo naye o dejó de hacer daño? And in some way in our day it won't Y hurt. que de repente en nuestro tiempo ya no herirá más. talina kyasobola tukolako She talks about fiction, Ella habla sobre ficción, novelas de reading ficción, leer historias de ficción, watching theatre. okusoma ir al teatro. okulaba firimu It was dangerous for our salvation in her day, Era peligroso para la salvación en los días de ella. kikosa okulunulibwa kw'omuntu mu kiseera kye can we safely watch movies, worldly movies in our day? ¿Será que de manera segura hoy podemos okulaba firimu ver películas Find that mundanas? the concept that they're saying
El concepto que se está intentando decir hoy en is that día those worldly things, es que aquellas cosas mundanas it's the speaking of the stones. es simplemente la predicación de las piedras. kunsi I don't mean the good speaking. kyogera ku mayinja agogera sigamba okwogera okulungi It's the actions of the stones, Es como si estas piedras o the practices of the world estas prácticas del mundo okukola ensi byekola that will not hurt us. de alguna manera no nos van We a can herir. watch worldly movies, Podemos ver todas las Listen to películas worldly music. mundanas que querramos o escuchar la música mundana que querramos, bazensi eat worldly food, tusobola okulya comer comida and we're mundana safe. y vamos a estar salvos. No nos va a herir. Won't impact our salvation No impactará nuestra salvación. nakununulibwa kwaffe because it's not the test of equality. Porque esa no es la prueba de la igualdad. si kigezeso kya mwenkanonkano And if we're the movement, Y si nosotros somos el movimiento, God will protect us. Dios nos protegerá. tuyamba We can throw ourselves at it, Podemos lanzarnos a las piedras and the stones can't hurt. y ellas no nos herirán. I'd refer back to the school Y los puedo referir a una escuela que tuvimos, where Elder Parminder spoke about the nature of man. que creo que fue en Uganda, donde el anciano Parminder habló de la naturaleza del hombre Subjects y cómo estos temas impact our salvation. impactan nuestra salvación. okukkiriza kwaffe oba okununulibwa kwaffe We could go further into that, but we won't for time. Podríamos ir más profundo en ello, pero no lo haremos por tiempo. olw'obudde What the foot represents, ¿Qué es lo que representa but we'll move on. el pie, creo que dijo? Para que tu pie no tropiece en piedra. El concepto I entero, can do what hurts me. ese concepto de decir, yo puedo hacer aquello, pero no me va a herir. Yo puedo ponerme zarcillos, yo puedo escuchar música Watch worldly mundana movies. y películas mundanas y no va a None herirme. of those stones can hurt Y me. ninguna de esas piedras me puede herir. Esa es la tentación número 2. Could go further into that, but we won't for time. Podríamos ir un poco más profundo en esto, pero no lo podemos Back to hacer por Matthew tiempo. chapter 4, Volviendo a Mateo 4, essula eyokuna starting in verse 5. tugende ku comenzando en el verso 5. Sorry, down to verse No, 8. disculpen, el verso 8. tugende ku lw'omunaana So in verse 7, De hecho, en el 7 dice, Jesus says, Jesús responde, "You will not tempt God. no tentarás al Señor tu Dios. ndawo You won't watch something No vas a mirar algo togenda kulaba kintu that He would need to protect you from, de lo cual Dios necesitará thinking protegerte. He will. Creer de que Dios te va a proteger. You won't eat something, No vas a comer algo, you won't listen to ni something, escucharás algo, thinking God will protect you. pensando que Dios te va a proteger. genda kunyamba God cannot protect us Dios no puede protegernos from the consequences de las consecuencias ebivaamu of our own choices. de nuestras, olw'okusalawo Verse 8, de nuestras olw'omunaana Satan takes him into a high elecciones o mountain las cosas que escojamos. sitaani amutwala waggulu ku lusozi and shows him all the kingdoms of the world Satanás luego lo lleva a un monte alto, verso 8, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. and he says, Y Satanás dice, "All this I will give you todo esto te daré if you fall down and worship me." si postrado me adorares. sinza Satan shows himself. Es allí cuando Satanás se muestra a sí mismo. Shows himself. sitaani kati yeeraga yejjayo He reveals who he is Aquí Satanás revela quién él es, because Satan is trying to set up porque Satanás está tratando de levantar okulaga a kingdom un reino obwakabaka based where in geography? basado o establecido donde On geográficamente, this earth. en esta tierra. And he says to Christ, Y de hecho le dice a Cristo, if you'll just worship me, kati gwe kyokola adórame. if you follow me, Si me quieres seguir, if you follow my counterfeit, si tú sigues mi falsificación, akukoppa you can be part of this. tú puedes ser parte de esto. okubeera omu ku abo You can be part of this earthly empire. Puedes ser parte de este imperio terrenal. Just join me. Solamente únete a Kiss mí, my feet. besa mis pies, Surrender to my counterfeit liberalism. ríndete a mi liberalismo falsificado, a mi libertad falsificada. And Christ says, Pero Jesús respondió, my kingdom mi reino obwakabaka bwange is not this world. no es de este mundo.
I'm not trying to set up Yo no estoy tratando de levantar un reino, some utopia on earth ningún tipo de utopía aquí en la tierra, based on socialist principles basado en principios socialistas. angoberera eri abo abaagala obumu It's all about freedom and the environment. Porque oba ese reino socialista donde todo tiene que ver con la libertad y el cuidado del medio ambiente. At this point in time, En este punto de tiempo, when victory is won, cuando las victorias sean ganadas, wafuna obuwanguzi Satan flees. sitaani nadda de hecho, cuando Jesús terminó ganando estas tentaciones, fue cuando Satanás Jesus is- huyó. Hit with 3 temptations. Así que Jesús fue golpeado con 3 tentaciones. He's gone into the wilderness to consider his mission. agenda Él se fue al desierto para considerar su misión. agenda okukola And the effort of Satan Y el esfuerzo de Satanás is to turn from that mission. era intentar desviarlo de su propia misión, ku kristo kyaluubirira To cause him to doubt who he was. okusobola okubu para hacer que Cristo dudara de quién era Él, To turn from the path. para desviarse de la senda. yali akutte And it all seemed positive. Y todo parecía positivo. kirungi You say you're the Son of God? oba ogamba Si eres el Hijo de Dios, Feed yourself from the stones. aliméntate de estas piedras. osobola okyusa amayinja gano ogafuula ennyama You say you're the Son of God? Si dices ser el Hijo de Dios, Throw yourself at them. lánzate a las piedras. ku mayinja tegajja kulumya They can't hurt you. No pueden herirte. And then all pretense leaves. era okubuusabuusa kwonna kujja kuvaawo If you want success, Si tú quieres tener éxito, okuwangula join the side of the counterfeit. únete al lado de la falsificación, es lo que Satanás nos dice. kuba n'abakopi They have a nice liberation theology. Ellos tienen una buena teología de la liberación. abo okw'enjawulo They have a nice counterfeit liberalism Tienen un liberalismo falsificado bastante bueno. and focus on setting up a kingdom Y están enfocados en levantar un reino era batunuulidde okuteekawo obwakabaka that is not heavenly. que no es batunuulidde okuteekawo obwakabaka Eh, ku nsi no es celestial. We're about out of time. Se nos está acabando el tiempo, obudde butuyiseeko We only have a few minutes left. solamente nos quedan unos pocos minutos. So I just want us to consider Así que quiero que consideremos what God means by freedom. qué es lo que Dios quiere decir cuando hablamos de libertad, qué es lo que queremos decir cuando decimos la palabra libertad en nuestro movimiento hoy. We'll go to 2 prior histories. Iremos a 2 historias previas de aquí. emirundi ebiri There won't be time to develop this point appropriately. bagenda baawo No hay tiempo, o no habrá tiempo I'll introduce it for your consideration. de explicar esto con todo detalle, pero lo colocaré We colocaré understand aquí in the triple para que lo application of consideren. prophet, Todos nosotros conocemos el asunto de la triple aplicación profética. which is 1850, Un ejemplo sería 1850 ataano mu 1885 plus más 1888 1888, las 2 historias de ley dominical, equals the Sunday law. es igual a la ley dominical de nuestro tiempo. Come back to 1850. Volviendo a 1850, You have the sin of the United States vemos cuál era el pecado de los Estados Unidos en aquella época. from the time of the end, Desde el tiempo del fin, o 1798, sea, 1798, through to 1850. hasta los años 1850, Their cup is filled. la copa de ellos se había llenado. God's ready to judge them. Dios estaba preparado para juzgarlos. And what is the external test? ¿Y cuál era la prueba externa ebweru de balina aquel tiempo? Slavery. Era esclavitud. obuddu It is the test of that history. Era la prueba de aquel tiempo. ekiseera ekyo Come to 1888. Volviendo a 1888, The cup is filled. la copa se había llenado. Their sin is what issue? El pecado de aquella época era cuál? Sunday. Era el domingo, Enforcement. la imposición del domingo. okugezaako okuteeka sande ng'etteeka We take these issues, Todos estos asuntos los hemos tomado, come down to the Sunday law, los sumamos y cuando llegamos a nuestro tiempo, and see church plus state sabemos que el pecado será la iglesia y el Estado and the issue of equality. golpeando, o sea, la iglesia y el Estado y el asunto de la igualdad. nti La prueba externa era esclavitud en 1850.
eky'obuddu kyebweru. It's the test of that reform line. ¿Será que esa era la prueba de aquella línea de reforma? Line eyo Sunday enforcement is the test of 1888. Y Sunday ng'etteeka la imposición del domingo, la prueba de 1888. Equality, Igualdad, oba omwekano nuestro tiempo, oversimplification, test of our Sunday law. que es bastante simplificado Sunday law. en esa palabra, pero es la Go prueba. back to 1850. Ogenda Volviendo a 1850 entonces, They're going to begin ellos van a comenzar to reach the world. a alcanzar el mundo. okusomesa ensi. The beginning of the loud cry of the third En aquel angel. momento iba a comenzar el fuerte pregón del tercer ángel. Ellen White says, Y la hermana White dijo, we need to take a message to them. tenemos que ir a llevarles un mensaje a ellos. Was that message based on slavery? ¿Será que el mensaje que le iban a dar al mundo era la esclavitud? N'obuddu. There was lots of good Protestants Había muchos buenos protestantes en aquella who época rejected slavery. que rechazaban la esclavitud. Protestants in the north, Protestantes del norte de Estados Unidos Ekiseera ekyabagaana obuddu mu mambuka. they rejected slavery. que rechazaron la esclavitud. Did they obtain the kingdom of God? ¿Será que ellos obtuvieron el reino de Dios? No. No. You fail Fallas to obtain the kingdom o fallarás de ganar el even if reino they're on the right side of slavery. en aquella época, incluso si estabas del lado correcto del problema de la esclavitud. Instead, they were given the 1850 chart. Sino que a lo que al pueblo de Dios se le dio fue el diagrama de 1850. Everything on that chart Todo lo que estaba en ese diagrama Ekipande ekyo were the truths that God had given to his people eran las verdades que el Señor le había dado a su pueblo abantu be since the time of the end. desde el tiempo del fin. ekiseera eky'enkomerero. And if they want to be part of the kingdom of Y si God, querían ser parte del reino de Dios, Ekitundu ky'obwakabaka bwa Katonda slavery isn't the only test of membership. la esclavitud no era la prueba de membresía para el movimiento únicamente. qualification y'okubuyingira. It is the peculiar test of that dispensation. Era la prueba peculiar externa de aquella dispensación, Ekiseera ekyo. But it is not the only test of membership. pero no era la prueba de membresía única. Ey'okubeera omu okuyingira obwakabaka. 1888. Ahora, si vamos a 1888, 88. Lots of good people tenemos muchas personas buenas en este we should momento. not enforce Sunday. Abantu No necesitamos imponer el domingo. tetuteekawo tteeka lya Sunday. I might keep Sunday, Yo tal vez guarde el domingo, but we shouldn't have a law about it. Naye pero no deberíamos tener una ley al We shouldn't respecto a eso. enforce it. tetusobola liteeka No deberíamos imponerla. tetusobola likaka bantu. They never become Adventists, Esas personas nunca se hicieron but they adventistas, reject the Sunday. pero sí rechazaron a la ley dominical. Do they become part of the kingdom ¿Será of que God? eso los hace parte del reino de Dios? Ky'obwakabaka bwa Katonda. No. No los hace parte. It is the test of that history, Es la prueba de aquella historia, not the only test of membership. pero no la prueba o la única prueba de membresía. Kuyigira obwakabaka bwa Katonda. So we come down to our history. Volviendo a nuestra historia, Tujja mu kiseera kyaffe. Is it enough? ¿será que es Pope suficiente Francis, in this history, para el Papa Francisco en este tiempo, Papa en esta historia Papa Francis de nuestro tiempo, mu kiseera kino. of the Sunday law, suficiente to say, en el periodo de la ley reject dominical? the inequality of Donald Trump? ¿Será que el Papa puede decir, yo rechazo la desigualdad de Donald Trump? Obutali bwenkanya bwakola. I believe in equality. Yo creo en la igualdad. Kanonkano. Does Pope Francis become part of the kingdom of God? ¿Será que el Papa Francisco va a ser parte del reino de Dios? Ku kitundu. No, No lo será. none of them do. Ninguno de ellos. People can accept equality Personas pueden aceptar el mensaje de igualdad and fail to enter the kingdom. y fallar en aceptar el reino de Dios. I want to read a couple of quotes. Quiero leer un par de citas. Sixth testimony, Testimonios para la Iglesia, tomo 6. 356. Point 4. It's only one sentence. I'll just Es solamente paraphrase. una oración la que ella va a leer de ahí. Ya les digo la página. Volume ey'omukaaga, 356. De hecho es bien corta. It means eternal salvation 6 to keep the Sabbath holy. TI 357.3. Testimonios para la Iglesia, tomo Funa obulamu 6 357.3. Katonda agamba Them that honor me, I will honor. Them that honor me, I will honor. nti abo bonna abampa ekitiibwa nange nkibawa.
So in 1888, Dice, santificaré el sábado para el Señor significa salvación eterna. Dios dice, yo honraré a los que to me reject honran. the Sunday, Es la Sunday última law, oración de ese párrafo. okukaana okuteekayo sande lo you have Protestants, olina En la época de la ley dominical de you 1888, have to keep the Sunday law, había protestantes que decían, tienes que guardar la ley del domingo or you will die. o morirás. It's the conclusion it was heading towards. Esa sería la conclusión a la cual iba a llegar en aquel tiempo, esa época. What does Adventism say? ¿Y qué decía el adventismo? What does Ellen White say? ¿Qué dijo la hermana White? You will keep the Sabbath, Guardarás el sábado or you will die. o morirás. Does that sound like freedom? ¿Será que el mensaje de la hermana White parece ser un mensaje de That's the libertad? problem people have. Ese es el problema que algunas personas tienen. It doesn't sound like freedom. El mensaje verdadero tampoco parece que es tan... But you can't just reject the Libertario. Sunday law. Pero no puedes simplemente llegar a la ley You have to dominical fulfill the requirements of God. y pasar la ley dominical o la igualdad. Tienes que también cumplir los requerimientos de Dios. And then if you wanted to be successful in that history, Y luego, si querías ser completamente exitoso en aquella historia, por ejemplo, 1888, mu kiseera kino what test were they given? ¿cuál fue la prueba que se les dio en aquella época? 1888 conference, En la conferencia de 1888, conference eyo they weren't arguing about the Sunday law. no estaban hablando y discutiendo de la ley dominical en Minneapolis, What doctrine? sino cuál doctrina, Righteousness by faith. justificación por la fe. There's more required to be part of God's people Se requiere más okusobola okubeera para poder ser del pueblo de Dios waliwo ekintu kinene okusobola okubeera omu ku mugendo gwa kristo oba okubeera omu ku bwakabaka bwa kristo than to be on the right side of the external que test. simplemente estar del lado correcto de la prueba externa. Se requiere más que solamente eso. ebweru One more quote. Una cita más. First Testimonies 326.1. Testimony volume Testimonio para la Iglesia, tomo 1 TI. So this is, don't get waylaid by the date. No se confundan por la fecha que ya va a colocar aquel inicio. 1 TI It's already history of failure, but it's written in 1861. 292.3. Sabemos que es una historia que acabó fallando, pero estamos hablando de 1861. She says, Y ella dice, agamba different churches and families diferentes iglesias y were familias presented before me. me fueron presentadas. So God is showing her something. Así que Dios le está mostrando algo aquí al inicio de este He's párrafo. bringing towards her some different churches and families. Dios les muestra a ella diferentes iglesias y familias. n'amakanisa ag'enjawulo gyali Different influences have been exerted. Se me mostraron también las diferentes influencias que se habían ejercido. enjawulo zibadde zireeteddwa Satan, and there have been discouraging results. Y sus resultados desanimadores. zibadde zigaana ebivaamu So people have exerted different influences. Así que hay personas enkola nnyingi con The diferentes results have been influencias discouraging. era que sus resultados fueron desanimadores. Satan has used as agents Satanás ha usado zanga como sus agentes individuals professing to believe a part of present truth, a personas que profesaban creer una parte de la verdad presente, while they're warring against a part. mientras luchaban contra la otra parte. So there's a part that believe present Así que hay truth. una parte abamu abakkiriza en la- que creen de So la, that de la- there's a de la people verdad that believe presente, a part of present truth, waliwo abakkiriza creen una parte de la verdad presente kimu ku kitundu ky'amazima g'ekiseera and they fight against another y part. luchan contra la otra parte. kitundu ekirala ky'amazima g'ekiseera ekyo He can use those people Él puede usar a ese pueblo, a esa gente, abantu abo more effectively más efectivamente ayinza obakozesa obulungi than those that are at war with all of our faith. que aquellos que se oponen totalmente a nuestra fe. Puede utilizar con más éxito a esas personas que a los que se oponen totalmente a nuestra fe. This has deceived and distracted many. kubanga Su forma artera de introducir el error por medio de los creyentes, no disculpen, This has caused division.
Ok, después dice, esto ha As causado some receive a divisiones. part of the message Algunos reciben una parte del mensaje and reject another y portion. rechazan otra parte. Some accept the Sabbath Algunos aceptan el sábado and reject the third angel's y message. rechazan el mensaje del tercer ángel. Yet because they have received the Sabbath, Sin embargo, debido a que han recibido el they sábado, claim the fellowship of those who believe all of present truth. sostienen que tienen derecho a la comunión con los que creen plenamente en la Then they verdad labor to presente. bring others Luego se esfuerzan para llevar a otros into the same dark position as a la themselves. misma posición confusa en la que ellos se encuentran. mu mbeera ey'ekizikiza nga nabo gye balimu. They are not responsible to anyone. No se consideran responsables ante nadie, They have an independent faith tienen una fe propia e independiente. of their own. Tebalina abakulembera. So there are people Así que hay who personas believe that they're safe que creen estar salvos Bali bulungi. because they accept one part of present truth. porque han aceptado una parte de la verdad presente. And in that Y history, en aquella historia, the Sabbath is present truth. el sábado era verdad presente, Gali amazima g'ekiseera ekyo. But it's not the only thing. pero no era la única prueba. And people feel safe Y las personas se creen salvos in accepting a part. en aceptar solamente una parte. When we come to our history, Cuando, the 144,000, cuando lleguemos a nuestro tiempo, la historia de los 144.000, 144,000 what makes us special lo que nos hace especiales is that we have the ability, es que tenemos la capacidad, not because we're clever, no porque seamos más inteligentes, because we were born here, porque nosotros nacimos aquí, bazaalibwa wano that we can look back and learn from years. de que podemos mirar atrás y aprender de años pasados. ga emyaka nga lukaaga emabega. We can bring to ourselves all of the truths. Nosotros conseguimos traer todas las verdades y aplicarlas a nuestro tiempo. We have the increase of knowledge on so many Hemos subjects, recibido aumento de conocimiento en muchísimos temas and it is a misreading of inspiration y sería incorrecto leer la inspiración Mwoyo wa de esa forma. It's a complete separation from reform lines. Es decir, es algo completamente divorciado de las líneas de reforma, Believe we can creer be part of the kingdom que of podemos God ser parte del reino de Dios okubeera ekimu ku kitundu ky'obwakabaka bwa Katonda purely by passing that test. solamente porque tenemos la capacidad de pasar la prueba de la igualdad. I'll paraphrase one final quote. Voy a parafrasear una última cita. 7MR 216.3. Esa no está en español. MR volume ey'omusanvu 216 nnyolo lokusatu. She'd spoken on Sabbath, Ayogera Ella estaba hablando un sábado and she's giving some summary y en este sábado ella estaba dando un resumen of her idea of that meeting. de sus ideas o opiniones de cómo fue ese encuentro. Everyone's there, Todos estaban allí and she says not one of us y ella dice que ninguno de ellos were forced to receive salvation. está siendo forzado a recibir la We could receive salvación. it if we wanted to. Podemos recibirla si la queremos. We could choose life or death. Podemos escoger vida o muerte. Many wish for life, Muchos desean la vida, baagala obulamu but they don't choose it. pero no la They escogen. love the world, Aman el mundo, its fashion, its pleasure, sus modas y su placer. and they plainly show Y muestran they have not chosen eternal life. claramente de que no han escogido la vida eterna. na bwakabaka obw'omu ggulu. Their treasure is here. El tesoro de ellos está aquí Tebaagala byonna biri ku nsi okwegomba kwabwe This world is their y home. este mundo es su casa. ensi yaabwe. I will rephrase that. Voy a cambiar esas palabras. Kiddamu This world is their kingdom. Este mundo es su What reino. freedom does kabaka bwabwe. what freedom does God give ¿Qué us? tipo de libertad es la que Dios nos da? Eso lyatuwa. Our freedom La libertad que Dios nos da is one simple choice. es una simple Tusalawo Do you want decisión. to live or do you want to die? ¿Quieres vivir o quieres morir? That might not sound like freedom, Tal vez no parezca libertad, litali ddembe but that's the freedom God offers. pero es la libertad que Dios ofrece. lyatuwa. Because if you live without His rules, Porque cuando vives sin las reglas de Dios, Amateeka ge you will not want to live for eternity. no podrás vivir por la eternidad. You will be miserable. Serías miserable mu bulamu obuteeyagaza. You will make others miserable. y harás que otros sean miserables. Abalala okubeera mu bulamu obuteeyagaza. He offered Adam and Eve that freedom. Él le ofreció a Adán y Eva esa libertad, Complete freedom la libertad completa to live
de vivir or die. o morir. It wasn't a choice No era simplemente una between decisión living your way entre vivir de tu manera kkubo lyo or living His way. o vivir de la manera de Dios, oba okubeera ku kkubo lyo oba okubeera ku kkubo lye, Which is the freedom that people in this movement are expecting. que es la libertad que personas en este movimiento están esperando. We can see clearly Podemos ver claramente that there will be two groups de que habrá dos grupos beerawo ebibinja bibiri that will form que se formarán beerawo in the history of the Sunday law. en la historia de la ley dominical. Sunday law Both can identify as liberals, Ambos pueden ser identificados como liberales, depending on how you define that term. dependiendo de cómo quieras definir ese término. Because when we talk about conservatives and liberals in the world, Porque cuando hablamos de liberales y conservadores en el mundo, Fox News versus CNN, Fox News versus CNN, they are liberal and conservative. waliwo li- ellos son liberales y They conservadores. dress the same, bambala kye Se visten they wear the igual, same makeup, usan el mismo maquillaje, the same earrings, usan los mismos zarcillos, Fox y CNN, ba yaringi they watch the same movies, miran las mismas they películas, listen to the same music. escuchan la misma música. nyimba ze zimu So when we talk about liberals and Cuando conservatives hablamos de liberales y conservadores, in their ploughing, en el arado de we're not ellos, talking about reform. no estamos hablando acerca de reformas. kyuka oba ebireeta enkyukakyuka What divided a liberal from a Lo conservative que divide a un liberal de un conservador is an understanding of the worth of a human being. es la comprensión del valor de un ser humano. That's all that we took Eso es lo único que hemos tomado de ellos, from the model of liberal versus del asunto de los conservative. liberales y conservadores, el valor que tiene Liberals el ser say humano. El liberal dice, every human being has equal worth. todo ser humano tiene valor igual. Conservatives El say conservador dice, bagamba they do not have equal no worth. tienen valor igual todos los seres Their humanos. worth changes Hay cambios, based on the color of their hay skin, cambios, dependiendo del color de tu based on their piel, gender, dependiendo de tu género based on their sexual y preference. dependiendo de tus preferencias sexuales. bye baagala That's the difference between a conservative and a Esa es la liberal. diferencia entre un conservador y un liberal. kana wakati wa conservative ne liberal Not what they wear. No lo que ellos visten, But we know those liberals, pero sabemos que estos liberales they're already working in step with the papacy. hoy día trabajan en unión con el papado n'obwa paapa There is never worth in a counterfeit document. y no existe ningún valor en un documento falsificado. kibwamu buli mu kubeera mu bali abakoppa So let us not think Así que ninguno piense that this liberal de papacy que este papado liberal obwa paapa buno obuli liberal has any worth to us. tiene algún valor para nosotros. In the time period of the harvest, En el tiempo de la cosecha, first angel del primer ángel, malayika asooka becomes the enemy. donde se convierte el enemigo, Michael Moore, Michael Moore komo Pope y el Papa Francis. Francisco. People will choose between them and between us. Las personas tendrán que decidir entre ellos You o have to nosotros. consider olina Y tienes que considerar okuteekamu kulowooza what makes us different to the papacy. qué es lo que nos hace diferentes del papado. Because at this stage, it's not equality. Porque en el punto en el que nos encontramos hoy, la diferencia no es la We igualdad. must have something else to offer them. Tenemos que tener algo más que It's not ofrecerles. enough No es to believe suficiente slavery is wrong. creer que la esclavitud es algo incorrecto. To become part of the kingdom of God, Para poder ser parte del reino de Dios, all truth had to be gathered up, todas las verdades tienen que ser reunidas, presented, and accepted. presentadas y aceptadas por las personas. 1888, En 1888 it's not just Sunday. no era simplemente el You asunto del have to keep the domingo. Sabbath, Tienes que guardar el you sábado, have to be baptized, tienes que ser bautizado, you have to accept the prophet. tienes que aceptar al profeta ekiseera ekyo o a la When you profetisa. accept the prophet, bw'okkiriza Y cuando aceptas al profeta, you accept her counsel n'okkiriza aceptas sus consejos kwe on diet, en cuanto a la dieta, okuwabulwa ku byendya on dress, en cuanto al on vestuario, adornment. engeri gye weetonda adornos, And then you have the whole doctrine of righteousness by faith. y también recibes toda la doctrina de la justicia It's por la another fe, way of saying que es básicamente otra manera the para nature of decir man. la naturaleza del hombre. So we are coming into a serious problem Entonces, llegaremos a un problema muy serio when people say the Sunday law, cuando las personas comienzan a there's decir this que one external test, en la ley dominical simplemente hay una prueba externa, única, and everyone that passes that can be part of the kingdom. y todos los que la pasen pueden ser parte del reino. Ese será el We've problema. been through the last great battle.
Nosotros acabamos ya de pasar por la última gran batalla, as a chiasm pero en forma de quiasma, of Christ. el quiasmo de Cristo. You had his first battle and his last battle. Podemos encontrar de que su primera batalla está aquí y la Come última to batalla this de él acá. priesthood, Pero cuando llegamos al tiempo de los sacerdotes, and it's a chiasm. lo His experimentamos en last forma battle, de then his quiasmo. first battle. Experimentamos la última batalla de Cristo y después su primera batalla. Each battle, Cada una, in each battle, en cada batalla, the great controversy is at stake. la gran controversia o el gran conflicto estuvo en juego. All is lost Todo se pudo haber perdido if Christ surrenders to the temptation. si Cristo hubiese perdido alguna de esas tentaciones, We've been through this battle, hubiese fallado en alguna tentación. Ya hemos pasado por la batalla de all about the Getsemaní nature of the kingdom. y todo era acerca de la naturaleza del reino. Judas says, Judas dijo, this kingdom este is reino on earth. está en la tierra. And Christ says, Y Cristo le dice, that's not the type of kingdom I'm setting up. ese no es el tipo de reino que yo estoy estableciendo. The movement splits. Y ahí ocurre una división en el Come to movimiento. this battle. Pero luego llegamos a esta otra batalla. It's just as serious, Es tan seria, just as serious, olutalo luno nalwo lwa makulu just as dangerous. y es tan peligrosa, n'obuzibu bwe bumu. And it's about the nature of the kingdom. y es también acerca de la naturaleza del reino. He's trying to tempt Christ Es igual de peligrosa. Él intentó tentar a lose his Cristo identity. Asobole para que perdiera su identidad. obwakabaka bwe God has clearly showed him Ya Dios le había mostrado claramente a Jesús the blood-stained path he's about to tread. cuál era la senda sangrienta que tendría que caminar. olugendo lw'omusayi gw'agenda okuyiwa n'olugendo lw'agenda okuyitamu That is not one of serving himself. No era una senda de servicio a sí mismo. gezaako kwesaavinga And Satan's message, Y el mensaje de Satanás the first test, en la primera prueba is serve yourself. es sírvete a ti mismo. bamugamba nedda Use who you are weesaavinga Usa quien tú eres bw'oli to feed yourself. para alimentarte a ti mismo. It's a turning from Christ's mission. Era para que él se desviara de su propia misión. kumulamu kristo gwe yali aweereddwa Throw yourself at the stones. Y luego lánzate a ti mismo contra las They piedras. can't hurt you now tasobola kufulumya Ya no te pueden herir, because you said kubanga porque has dicho gamba you are the true movement. que eres el movimiento verdadero. If you are, Si lo eres, if you're the true leaders, si ustedes son los verdaderos líderes, omugendo if this is the true movement, y si este es el verdadero movimiento, then we will accept entonces podemos aceptar the stones feed us de que las piedras and the nos stones can't alimenten hurt us. y de que las piedras no nos puedan herir. Esas son las tentaciones. Y la tercera, Geography. el problema de geografía. This is geography, Aquí hubo un problema con this is geografía. geography. Y aquí también, Earthly kingdom. un reino terrenal. beera ku nsi And Christ says, Y Cristo dice, my kingdom is not here. mi reino no es de aquí. So I'm concerned for people's welfare. Entonces yo estoy preocupada por el bienestar de las personas. mpulira ennaku eri abo abagagga I care about their health, Me importa la salud de ellos. their health. mpulira ennaku ku bulamu bwabwe I care about the environment. Me importa, sí, el medio ambiente. ku wawe tubeera But that does not distract us. Pero que eso no nos distraiga. Many people in this movement, Muchas personas en este movimiento they're not understanding these things. no están entendiendo estas cosas They're innocently confused. y están confundidos inocentemente. Others are not so innocent. Pero hay otros que no son tan inocentes. tebali innocent They do know better. Saben que hay They're algo, challenging who we are. ellos entienden mejor y saben que están Satan is trying to get us to forget desafiando our quiénes identity. somos. Satanás está tentándonos a olvidar nuestra identidad. As this movement, Como este movimiento, Seventh-day Adventists, somos adventistas del séptimo all that día, that means. con todo lo que ello significa. 6,000 years En 600 años, en 6.000 años, hemos pasado por 6.000 años de restauraciones en todos los Our only niveles. safety Nuestra única seguridad is by knowing where we are on reform lines es conociendo dónde estamos y quiénes somos en una línea de reforma
y God confiar has en led. ellas. Dios ha guiado, He has taught us. nos ha enseñado He has told us the blood-stained path we're about to tread. y nos ha dicho cuál es la senda sangrienta que He's given todavía us the tenemos que true nature caminar. of the kingdom. Él nos ha enseñado cuál es la verdadera naturaleza del reino We cannot be turned from that, y no nos podemos or apartar the de ello. entire great controversy is lost. O si no, se perderá toda la gran controversia. If you kneel with me, we'll close in prayer. Vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre we Celestial, see that you raised this movement vemos cómo has up. levantado este movimiento, Lord, to do a Señor, specific para hacer una work. obra It's específica. serious, Lord, the work that must Es be muy done. serio, Señor, que Father, the esta obra salvation pueda of so ser many hecha people, y la salvación de many tantas of whom don't personas, know muchos you de los cuales exist, no it conocen hangs que in the balance, existes, está based bajo on la our balanza, faithfulness. está sobre la I balanza. pray, Lord, that we Danos will be fidelidad. Te faithful. pido, Señor, que podamos We ser know that fieles. this movement is a history Sabemos of que este success. movimiento es una We historia know de this éxito. movement will Sabemos accomplish que este the work movimiento with cumplirá or su without obra us. sin o con But Lord, we nosotros. dearly Pero, Señor, request te that it's with us. pedimos de que Not pueda just ser con us kneeling nosotros. before you, No but the solamente people nosotros we los que se love. arrodillen, sino We todos do aquellos not a quienes stop to love amamos. those who disagree No with queremos us. dejar de amar a We aquellos still con los cuales love no those who have concordamos. left us in the past Amamos todavía a los que nos dispensation. han dejado en la Let dispensación alone pasada. those who are dividing from us Que now. aquellos que se han dividido en Lord, nosotros, may they Señor, know that they are loved, que but that we puedan fear for their comprender que son souls. amados, pero que May none tenemos of us temor lose por our sus almas. identity of who we are as Que a no perdamos people, nuestra identidad de of quiénes what you somos como require of pueblo us, y de of lo que what requieres de we nosotros mean, y lo represent to the que, world. qué es lo que I pray, nosotros Father, that we will significamos keep para este our mundo. object clearly Que before podamos us and obtener nuestro understand objetivo bien the claro delante de self-sacrifice that nosotros comes with y this que work. comprendamos todos los Lord, I sacrificios que pray vienen that you junto con will esta obra. help individuals through this Ayúdanos, time period, Señor, that a many cada of us as individuo possible para que may puedan exit cumplir this y hacer time todas period on the right aquellas side. cosas que I pray necesitan this ser in hechas. Jesus' name. Eso lo Amen. pido en el nombre de Jesús. Amén.